cosas de haber tomado otro camino, de haber empezado de nuevo y haberlo dejado todo atrás. Yo pasé por eso, y cuando por fin me di cuenta de que todo lo que siempre había querido estaba justo delante de mí, fue demasiado tarde. Solo quedaba un callejón sin salida. Siempre creí que si me enamoraba había que ir a por todas, porque la vida podría ser más corta de lo que piensas. Cuando conocí a Brian tenía 15 años. Estábamos en la misma congregación religiosa. Nos casamos justo antes de que me graduara del instituto. Para cuando cumplí los 20 ya tenía a mi esposa Jen, y me quedaban 2 semestres más de escuela de enfermería. Todo estaba tomando forma. Tuve a Brittany a los 19. Bien, sécale el pelo, porfa. Y unos 10 meses después de tener a Brittany nos llegó una sorpresa. Estábamos esperando a nuestro segundo bebé, Jessica. Quizá no estaba completamente preparado para pasar de no tener nada a ser padre de 2 niñas en solo 2 años, pero tenía trabajo de guardia de seguridad y estaba dando lo mejor de mí para apoyar a mi familia. Mi padre era una persona muy trabajadora. Trabajaba como guardia de seguridad en una mina mientras estudiaba en la escuela de enfermería. Reconstrucción. Aún así, fantaseaba con algo mejor para mí ahí fuera. Encontré una nota encima de nuestra cama en la que decía que solo necesitaba irse un tiempo para pensar en nuestra vida y lo que tenía que hacer con la suya. Pero tras 6 días de lo que me gusta llamar estupidez temporal, me di cuenta de que ya tenía todo lo que siempre había querido. Volvió a casa y parecía que todo iba mejor de lo que había sido en mucho tiempo. Ese era mi plan, ser el mejor padre y marido que pudiera ser. Pero en la mina la situación se estaba poniendo tensa. El cobre es caro. Se habían dado algunos casos de robos durante el turno de noche y me pusieron al cargo para así frenarlos. No me podía imaginar lo que esas noches en la mina podrían traer. Era una noche fría de invierno, cuando sobre las 9 me llamó el departamento del sheriff. Me preguntaron si había visto a Brian y recuerdo sentirme mal y tener esa sensación arrolladora de que algo no iba bien. El encargado se acercó hasta la caseta del guardia de seguridad y se percató de que no estaba Brian. Empezaron a buscarlo. Cuando nosotros llegamos, encontramos su casco protector en esa caseta y también vimos que su cena estaba aún en la mesa, de la que había comido parte del bocadillo. No parecía que hubiera ninguna razón para que desapareciera. Era como si simplemente se hubiera esfumado de golpe. ¿Pero la gente se esfuma así sin más? Siempre dejan un rastro, no importa lo pequeño que sea. A menos que alguien se haya esforzado mucho en ocultar su rastro. Nos enteramos de que Brian ya se había ido de la ciudad una vez y eso nos hizo creer que quizás se hubiera vuelto a ir. Estaba completamente aterrorizada. Después de volver aquella vez, me prometió que no volvería a irse nunca. Hay algunas promesas que no se pueden mantener. Es una de las pequeñas lecciones de la vida. Quizás la última que aprendí. 48 horas después de su desaparición, Brian Patrick Ruff fue declarado oficialmente como desaparecido. Fueron unos momentos frenéticos. Había que pensar, con lo que teníamos, qué situaciones se pudieron haber dado y qué tipo de pruebas deberíamos recoger. A veces la mejor evidencia llega totalmente por casualidad. Cuando estábamos investigando la caseta, sonó el teléfono. La persona que llamaba dijo que era la señora de Brian Ruff. Un poco más tarde, ese mismo agente llamó a Jennifer Ruff y se dio cuenta de que la primera llamada no había sido de ella. Pudieron rastrear su procedencia hasta la residencia de Christy y Dale Bradley. Dale trabajaba como guardia de seguridad conmigo en la mina.
Le llegué a conocer muy bien, ya que pasábamos mucho tiempo juntos. Y también a su mujer, Christy. Enviaron investigadores a la casa de Dale Bradley. Christy, al final, admitió haber sido ella la que había llamado, que al contestar otra persona se había asustado y que por eso respondió que era su mujer. Parece que Brian y Christy tenían una aventura. Cualquier tonto sabe que engañar a tu esposa con la de otro hombre puede conducir a todo tipo de problemas. Pero el más tonto solo se para a pensar en ello cuando es demasiado tarde. La fe es algo a lo que te aferras cuando no tienes pruebas. Cuando desaparecí, lo único que tenía mi familia era la creencia de que estaba a salvo. No sabían lo equivocados que estaban. Los primeros días después de la desaparición de Brian fueron aplastantes. Despertaba cada mañana y me preguntaba qué podría haberle pasado o dónde podría estar. Era una tortura. Los investigadores sospechaban que Brian tenía una aventura con Christy Bradley, la mujer de su compañero. Cuando descubrí lo suyo con Christy, por supuesto que sentí enfado y traición. Pero no cambió mis sentimientos de amor. Sabía que Brian era una buena persona. Todos sabían ya que Brian y Christy habían tenido una aventura. Christy y yo habíamos hecho lo posible para mantenerlo en secreto, pero siempre nos preguntamos si Dale lo sabía. Dale nunca apareció de repente ni señaló a Christy y a Brian por estar engañándole. Pero sí había hecho algún comentario sobre que Christy estaba haciendo algo a sus espaldas. Dale tenía todo el derecho a estar enfadado conmigo, así que mi pregunta era, ¿estaba buscando venganza? Dale habló esa noche con los investigadores y les contó que había visto a Brian en la caseta del guardia de seguridad y que entonces estaba bien. También les dijo que más tarde se había acercado a la biblioteca de la Universidad de Utah y que al salir de allí tuvo un accidente que le había causado daños a su coche. Llamó para pedir ayuda a un amigo que estaba en un local llamado Gino's Bar. Y media hora más tarde, Dale apareció por ese bar. Ese era Dale. Si algo le pasaba a su coche, iba a querer tomar algo. Comprobamos su historia y descubrimos básicamente que todo era cierto, que el coche de Dale había sufrido daños y que se presentó en el bar. Dale quería ese viejo coche más que a su vida. Solía llamarle su orgullo y alegría. Ahora la policía estaba muy interesada en ese coche. No solo tomaron una muestra del interior y del maletero del coche, sino que también recogieron algunos trocitos de pintura en caso de necesitarlos más tarde. También le preguntaron a Dale si quería someterse a la prueba del polígrafo y así lo hizo. Dale Bradley acabó pasando la prueba. A veces no puedes encontrar las respuestas y eso es muy frustrante. La mayoría de las pistas se quedaron en nada y la investigación empezó a enfriarse hasta que ya no hubo más pistas que seguir. El caso de Brian Raff se convirtió en un caso sin resolver. Brian siguió desaparecido durante más de 1 año y medio. Seguir adelante o no con mi vida era una tortura constante, pero tenía 2 bebés de los que era completamente responsable. Al no tener respuestas, parecía que nunca podría seguir adelante por completo. 18 meses después de la desaparición de Brian Raff, recibimos una llamada que supuso un golpe de suerte en el caso. Unos campistas habían encontrado un cuerpo en una zona llamada 5 Mile Pass, situada en un condado al sur del condado de Salt Lake. Los cuerpos de seguridad fueron llamados a la escena. Determinaron que se trataba de un cuerpo humano y empezaron a acordonar la escena del crimen. La zona de 5 Mile Pass es donde acaban las montañas y empieza el desierto. El mismo tramo de terreno que veía cada noche desde mi puesto de guardia de seguridad. Los animales habían sacado de la tierra parcialmente partes del cuerpo, que se habían descompuesto hasta tal punto que casi no podían reconocerse. Cuando empezamos a desenterrar el resto del cuerpo, sacamos su cartera y dentro estaba el documento de identidad de Brian.
Me llevó la mayor parte de mi vida a descubrir quién era y qué era importante para mí. Y cuando por fin lo logré, alguien me enterró bajo 1 metro de rocas y barro. También trajimos a un perro para que hiciera una búsqueda de objetos en la zona. Encontramos una de sus botas a unos 60 metros. Mis botas favoritas. Jen las conocía casi tan bien como yo y sabía que nunca me pillarían en el desierto sin ellas. Entré al salón a ver las noticias de las 5 y hablaban de que se había encontrado un cuerpo en West Mountains. Justo en ese momento sonó el teléfono. Era el departamento del sheriff. Recuerdo que el detective se presentó. Yo le pregunté si era Brian el que habían encontrado y me respondió que sí. Siempre tuve esperanzas de que se hubiera ido por voluntad propia, pero cuando descubrí que le habían matado, fue el peor resultado posible. Fue como si mi mundo se viniera abajo. La autopsia revela que Brian Raff recibió 5 disparos en la espalda con un revólver del calibre 22. Ya no era un caso de persona desaparecida, sino un asesinato. 5 disparos en la espalda. Claramente mi muerte no fue un accidente. La pregunta era, ¿quién me quería muerto? En esa mina siempre habían tenido un problema con los robos. Una de las teorías fue que podría tener que ver con los robos. Siempre había tratado de vigilar con ojos de lince aquella mina. Nunca pensé que alguien podría estar vigilándome a mí. Reconstrucción. Pasé 1 año y medio enterrado en el desierto de Utah, pero mi esposa no me había olvidado. Brian era todo mi mundo. Todo lo que habíamos planeado y construido juntos se derrumbó el día que desapareció. Pero ahora que había pasado de estar desaparecido a asesinado, los investigadores tenían un asesino al que atrapar. Una de las teorías que teníamos era que había pillado a alguien robando, alguien que se opuso a que Brian hiciera un buen trabajo. En aquella época había varias personas trabajando en la mina que podrían haber tenido un posible móvil y oportunidad para matar a Brian Raff. Esos tíos de la mina eran bastante duros, pero la policía iba a por ellos. Varios meses después de la desaparición de Brian, 2 individuos fueron arrestados, acusados y condenados por robar propiedad de la mina. Los investigamos muy bien para comprobar si podían haber cometido este asesinato. Me asustó el pensar que alguien podría llegar tan lejos solo por herramientas y cable de cobre. Supongo que las personas matan por todo tipo de cosas. Nunca sabes quién es capaz de llegar tan lejos. Se comprobaron las pruebas y se interrogó a los sospechosos, pero no pudimos relacionarlos con el asesinato de Brian. Incluso cuando la investigación se fue enfriando, los investigadores siguieron trabajando en mi caso. También se habló con la gente de la periferia como si fueran posibles sospechosos, pero no pudimos relacionar a nadie con el asesinato de Brian. Pasó a ser muy desalentador, tras meses y meses en los que no llegaron a darme ninguna respuesta. Y de nuevo la investigación volvió a detenerse. Quería respuestas y estaba determinada a descubrir quién le había hecho esto. Necesitaba seguir adelante con mi vida. No sé qué es más duro, si tratar de hacer las paces con lo ocurrido o tratar de seguir adelante con tu propia vida. Quizás necesites una para poder encontrar la otra. Tras unos años, mi madre pudo seguir adelante y volverse a enamorar de un hombre genial que ha sido nuestro padre desde antes de lo que podemos recordar. Pasa el tiempo, lo queramos o no. A veces es lo único que saca a la luz los secretos más oscuros. 14 años después de la desaparición de Brian Raff, tuvimos un golpe de suerte en el caso. Homicidios, detective Park al habla.
Recibí una llamada del condado de Carbon. Los investigadores de la zona se habían enterado de que Dale Bradley se había vuelto a casar y que su esposa había sido asesinada. Mi viejo colega Dale. Parece que han pasado siglos desde la última vez que nos vimos. Dale afirmó no saber nada sobre el asesinato de su esposa y de hecho dijo que se sometería a la prueba del polígrafo. Parte del interrogatorio previo a esta prueba es preguntar si alguna vez se ha sometido a ella antes. Dale había dicho que sí, que se había sometido a la prueba antes y que había sido en relación con el homicidio de Brian Raff. Entonces comenzamos a investigar nuevamente a Dale Bradley. Tener una aventura con Christy, la esposa de Dale, no fue la cosa más inteligente que hice. Ojalá hubiera sabido lo que ahora sé. Para volver a poner en marcha la investigación, una de las primeras cosas que hice fue encontrar a Christy, su primera esposa. Cuando volvimos a interrogarla, nos dio más información que la última vez. Siempre creí que las mujeres guardaban los secretos más cerca de su corazón que los hombres. Pero cuando deciden hablar es mejor que abramos las compuertas. Años antes, Dale le había dicho que Brian había recibido 5 disparos de un 22. Esa información nunca había sido revelada. Cuando empiezas a escarbar en un montón de rocas, no tarda mucho en derrumbarse por completo. Yo aprendí un poco tarde en la vida que lo mejor es seguir un camino recto. Pero nunca me hubiera imaginado que un solo paso en falso resultaría fatal. «14 años tras la muerte de Brian Raff, reabrimos la investigación de su asesinato con Dale Bradley como sospechoso. La declaración inicial de Dale fue que había llamado desde una cabina telefónica en la Universidad de Utah. Repasé metódicamente el archivo del caso y anoté todo siguiendo una línea temporal. Una de las cosas que descubrí es que la única llamada que se hizo a Gino's Bar aquel día fue desde Lake Point. Dale nunca confesó haber estado en Lake Point, Utah. Lake Point, un lugar que no lleva a ninguna parte. Es el típico lugar en el que pararías si quisieras crearte una coartada. Mientras revisaba la evidencia física de este caso, llegué a una bota de cowboy negra. Estaba desgastada. El cuero estaba ya muy viejo y frágil. Todo hombre debe tener un par de botas favorito, y yo no era la excepción. Pero no tenía ni idea de lo importante que llegarían a ser algún día para alguien más. Cuando le di la vuelta y miré la suela, vi una marca de pintura naranja en ella. Me di cuenta de que era el mismo color de pintura que tenía el coche de Dale Bradley en la época en la que Brian desapareció. Te encantaba el espantoso color de ese coche, ¿verdad, Dale? Bueno, pues ahora puede que acabes odiándolo por el resto de tus días. La composición química de la pintura en la bota coincidía con la de los trozos de pintura que había enviado a analizar del coche de Dale Bradley. Esta pintura no habría aparecido en la suela de la bota de Brian solo porque él se montara y bajara de ese coche. Se habría necesitado de una gran fuerza para que la pintura llegase a la suela de la bota. Dale Bradley es arrestado en su casa en Wellington, Utah. Se niega a hablar con los investigadores. Basándonos en la evidencia que teníamos, Dale fue a la mina y hubo una confrontación entre él y Brian. ¡Brian! Debido a la aventura que estaba teniendo este con su esposa. ¿Sí? Cuando se acercó, Dale tenía una mirada de loco en sus ojos y me dijo que sabía lo de mi relación con su esposa. ¡Muévete, vamos! Le juré que eso ya había acabado, pero no se lo creyó. Dale obligó a Brian a meterse en el maletero de su coche a punta de pistola. En la oscuridad de ese maletero le imploré clemencia y pateé como un loco. Estaban en una zona desértica y creo que le obligó a quitarse las botas para que no pudiera huir.
¡Quítatelas! Dale le apuntó con una pistola y le disparó. Creo que le disparó por la espalda. Dale disparó 5 veces a su espalda. Dale pensó que había ocultado su rastro, pero al final no eligió la opción correcta al hacer la llamada. Dale condujo desde 5 Mile Pass hasta Lake Point, Utah, sabiendo que tendría que elaborar algún tipo de coartada. Por eso le dijo a su amigo de Gino's Bar que estaba en la Universidad de Utah, pero la única llamada que se hizo al bar ese día fue desde Lake Point. Eso arruinó por completo su historia de que había llamado desde la Universidad de Utah. Cuando Dale descubrió que había estado con su esposa, se nombró juez, jurado y verdugo. Me pregunto si alguna vez se detuvo a pensar que algún día también él se enfrentaría a un jurado. De hecho, nunca admitió ser culpable. Alegó que le había secuestrado con una pistola y que era un homicidio imprudente. Era un cobarde. Y se negó a darnos las respuestas que necesitábamos para pasar página. Mi sufrimiento acabó aquella noche en el desierto de Utah. Pero todos los demás tuvieron que lidiar con el lío que había montado y que Dale se aseguró de terminar. Se llevó una gran parte de mi vida que nunca podré volver a tener. Desearía haber podido conocer a mi padre biológico y haber sabido qué tipo de persona era. Mis 3 chicas tuvieron la vida que siempre se merecieron, pero nunca dejaré de desear que ojalá hubiera sido yo el que se la hubiera dado. Dale Bradley fue sentenciado a 40 años en la prisión estatal de Utah por secuestro y homicidio imprudente.